Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Marcos capítulo 5, vamos a leer de los versículos 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En este versículo 1 vemos cómo el Señor viene del otro lado del mar, llega a la región de los Gadarenos, e inmediatamente se acerca a él un hombre endemoniado. La noche anterior, o en el momento anterior, se había levantado en el mar una tempestad sumamente grande, a tal punto que los discípulos, que eran pescadores experimentados y conocían ese mar, pensaron que se iban a morir. Y el Señor estaba durmiendo en el barco, y ellos lo despiertan y le dicen al Señor: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor se despierta en ese momento y le dice al viento y al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Imagínense la tensión que ellos habían soportado en ese momento, en ese tiempo, en las horas que duró ese trayecto. Llegan a la región de los Gadarenos, y tan pronto el barco atraca, vino a ellos un hombre con un espíritu impuro. Yo me imagino que los discípulos, que estaban cansados, que eran igual que nosotros en ese sentido, que se cargaban mucho con sus emociones, cuando ven a ese hombre que viene corriendo, y lo vamos a describir ahora, este hombre, dijeron: ahora mira, ahora otro problema más. Mira este hombre que ahora viene corriendo aquí gritando, como nos dice el texto. En el pasaje anterior, cuando estaban en el mar, que vino la tormenta, vemos el poder del Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Hoy vamos a ver el poder del Señor Jesucristo sobre este hombre que estaba endemoniado, que estaba poseído por los demonios. Así como Él trajo paz en la tormenta, Él trajo paz a esa alma que estaba atormentada. Nos dice el texto
Leo versículo 2 de nuevo. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Vino a él un hombre endemoniado, un hombre que tenía uno más demonios en su cuerpo, que lo controlaban, y vamos a ver cómo lo controlaban y lo que este hombre hacía, cómo ellos usaban a ese hombre con fines siniestros. Ahora, si tú te estás haciendo así en la mano pensando que vamos a desarrollar el tema de la posesión demoníaca y hablar de los demonios, no lo vamos a hacer en esta ocasión por lo menos, pero sí quiero destacar cómo los demonios habían afligido a este hombre. Miren lo que dice el texto. Este hombre tenía su morada en los sepulcros. Él vino de los sepulcros. Él vivía en las cuevas, en las tumbas. Muchas tumbas en esa región se hacían en las cuevas y allí se enterraban a los muertos. Imagínense este hombre. ¿Dónde tú vives? En el cementerio. Ese era su lugar de residencia. Él se pasaba noche y día en las tumbas. Y dice Lucas que ese hombre tenía mucho tiempo endemoniado. No vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Pero también nos dice el texto que ese hombre era de la ciudad. ¿Y ustedes saben lo que nos enseña esto? Que en algún momento ese hombre vivió allí en la ciudad, en medio de los demás habitantes. Es probable que ese hombre haya tenido un hogar, amigos en el pueblo, en la ciudad, y ahora estaba allí andando desnudo en medio de las tumbas. Me imagino que también ese hombre tenía el pelo largo, que andaba despeinado, que andaba sucio, que tenía una barba larga, que estaba maloliente. Y la verdad que yo me imagino que cuando llegan con la barca, que ese hombre viene inmediatamente corriendo, ¿qué habrán pensado los discípulos? Yo me imagino que ellos cogieron 2 piedras por si la mosca para defenderse de ese hombre o algo así. Porque imagínense usted que viene cansado de una tormenta, que usted cree que se va a morir y tan pronto atraca, ahí viene ese hombre corriendo para encima, o sea, encima de usted. Pero ese hombre no solamente habitaba en los sepulcros, fíjense otra característica, él tenía una fuerza sobrenatural, porque nos dice el texto, y quiero que lo vean allí, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, óigame bien, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Si era de la ciudad, era conocido por los habitantes, ese grillo no se lo puso él, esas cadenas no se lo puso él, se lo pusieron los habitantes de la ciudad. Ellos no habían podido hacer nada por ayudarlo, lo más seguro, y temiendo por su propia seguridad, lo habían encadenado. Pero fíjense lo que dice el texto, nadie lo podía dominar, y esa palabra dominar es la palabra que se usa para domar. Nadie lo había podido domar, amansar, era como un animal salvaje. Y ese hombre parecía más un animal que un ser humano. Estaba fuera de control. Era feroz, era violento. Estaba poseído por los demonios y ningún esfuerzo humano podía solucionar el problema que él tenía. Era inútil. ¿Ustedes saben por qué? Porque su problema era un problema espiritual. Pero nos dice el texto también, en tercer lugar, otra característica, que siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros. Pero no era dando gritico, ¡ay, ay, ay! Era gritando, despavorido, chillando, es la idea que nos da el texto. Lleno de emoción, lleno de angustia, era el grito que él daba. Y también vemos en cuarto lugar otra característica, y es que él se hería a sí mismo con piedras. Imagínense este hombre entonces, cortándose, sajándose. Y cuando ese hombre viene corriendo donde los discípulos, ven a un hombre con ese aspecto todo desaliñado y entonces quizás con heridas que se había hecho frescas, sangrando y lleno también de cicatrices. Ahora, esto ocurría, dice el texto, día y noche sin parar. Era una condición crónica. Lucas dice que eso ocurría desde hacía mucho tiempo. Día y noche en los sepulcros, gritando, hiriéndose con piedra. Pero si era día y noche, ese hombre no dormía. ¿Usted ha pasado una noche sin dormir?
Eso es terrible. Uno ve pasar las horas, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana, y uno no se puede dormir, uno se desespera. Ese hombre no descansaba, andaba gritando día y noche entre los montes, entre los sepulcros. Para él la vida era un infierno viviente, y verlo debe haber sido algo aterrador, digno de lástima por el estado en el cual él se encontraba. La primera pregunta que nos hacemos: ¿cómo llegó ese hombre a esa condición? ¿Qué hizo él que dio lugar a los demonios en su vida? Bueno, el texto no lo dice, pero hay algo que debemos saber, y es que los demonios existen y están activos hoy en día. Son peligrosos, son poderosos y son destructivos. Hay muchas personas que les rinden culto al maligno y no saben que lo están haciendo. Dice la Escritura en Deuteronomio 32 que el pueblo de Israel despertó a Dios a celos porque seguía a dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones porque sacrificaron a los demonios y no a Dios. Cuando los padres en Israel sacrificaban sus niños siguiendo la costumbre pagana, estaban sirviendo, como dice, a ídolos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas, ¿a quiénes? A los demonios. Y esa es la referencia que nosotros tenemos aquí en las Escrituras. Ahora, tú me dirás, bueno, Eduardo, pero eso está bien. Yo no estoy sacrificando niños. Yo no estoy haciendo ninguna de esas cosas. Pero, mira lo que dice Deuteronomio 18, y quiero que me presten mucha atención. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Tú ves, Eduardo, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Imposible. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Los horóscopos, brujería, santería, leer la mano, la carta, leer la taza, para saber el futuro, las sesiones de espiritismo, los mediums, la ouija. Yo no hago nada de eso. Arreglar números. Tuve un sueño. Ajá. Dime tu cédula. ¿Y cómo fue el sueño? Ajá. Mira, juega este número y tú te lo vas a sacar. Y me da lo mío también. ¿Y tú sabes el futuro? ¿Tú eres Dios? ¿Tú no lo sabes? Lo grande es que muchas personas están sirviendo al maligno de esa manera y no se dan cuenta. En el programa de Entendiendo los Tiempos que Sugel y yo hicimos este miércoles, estábamos hablando de cómo, la cita de un pastor que decía que cómo a través del internet, él se puso a chequear los sitios que había de brujería, de hechicería, de psíquicos, de personas de espiritismo. Y oigan esto, qué dato más interesante. Con el uso del motor de búsqueda, dice ese pastor, que descubrió que hay más de 40,000 sitios en internet que hablan sobre la brujería, 37,000 sitios aproximadamente que hablan de la hechicería, 20,000 sobre la reencarnación, 10,000 sobre los psíquicos, 14,000 sobre la clarividencia y 6,000 sobre la nigromancia. La nigromancia es saber el futuro a través de invocar a los muertos. Casi todos esos sitios son gratuitos y de fácil acceso. Cuidado. Mis amados, cuidado con exponernos a ese tipo de cosas. Eso trae una influencia demoníaca. La Escritura nos dice, someteos a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. No te vuelvas a hacer las cosas que Dios prohíbe. No juegues con eso. No le des lugar al diablo. El diablo quiere mantenerte pecando. Mira este hombre cómo estaba bajo el dominio del maligno. Y hay dos tipos de personas, y es bueno que entendamos, que están bajo el reino, bajo el dominio de Satanás y que necesitan, óigame bien, el poder transformador de Jesucristo, el poder liberador del Señor. Vemos este caso de este hombre que estaba endemoniado, pero también le voy a decir algo. Todos nosotros, antes de conocer a Jesucristo, todo aquel que no tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón, todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 lo siguiente. Yo quiero que tú me oigas. Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en delitos y pecados.
O sea que nosotros sin Cristo no tenemos vida espiritual. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La corriente de este mundo que domina al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros necesitamos a Cristo. Hay dos reinos, el reino del maligno y el reino del Señor Jesús. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La condición de este hombre, cómo él llega donde el Señor, cómo él vivía en los sepulcros, cómo gritaba, cómo no dormía día y noche, cómo era atormentado por los demonios, cómo se cortaba con piedras filosas. Lo segundo que vemos en el texto es el poder liberador del Señor Jesús. Ese hombre viene donde el Señor, endemoniado, y se arrodilla delante de él. Él reconoció a Cristo y su poder de una manera que nosotros no podemos entender. Pero aquí vemos también que hay una gran lucha, porque el demonio que lo controlaba, los demonios, haciendo uso de sus cuerdas vocales, hablan. Y hay uno que habla en nombre de los demás. Ellos reconocen que el que tienen frente a él es su gran adversario, aquel que había venido a la tierra para destruir las obras del diablo. Y dando rienda suelta a sus sentimientos de odio, de frustración, de amargura, de desesperación, ese demonio en nombre de los demás le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Mateo dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido para atormentarnos antes del tiempo establecido? Ellos le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque ellos sabían que la persona que tenían frente a ellos era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Ellos sabían quién estaba frente a ellos. Era el Elión, el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. El que está por encima de todas las cosas porque es más alto y más poderoso que todos. Ellos sabían que ese era el Cordero que iba a ofrecer su vida en sacrificio por su pueblo, que iba a morir y que iba a resucitar y que Dios no permitiría que él viera corrupción. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes más. Porque ellos sabían también que habría un juicio y que ese tiempo no había llegado. Y ellos temían que Jesús los enviara al abismo, a la mazmorra, al infierno, con Satanás y sus huestes, porque ellos eran parte de esas huestes. Ellos sabían, óiganme bien, ellos sabían que vendría un día de juicio y que ahora ellos gozan de una libertad relativa para recorrer el mundo circundante y hacer daño, pero eso va a cesar y ellos van a recibir su castigo. Pero miren lo que ellos le dicen al Señor. Yo quiero que vayan al versículo 8 y vean el versículo 8. Ellos estaban en pánico, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Cristo como que no le hace caso a la petición que le está haciendo, que no los atormentara antes de tiempo, y le pregunta: ¿cómo te llamas? Porque él quiere revelarle a ese hombre endemoniado la gravedad de su situación. Y él le responde: me llamo Legión porque somos muchos. La idea que tenemos es que era mucho. Algunos dicen, bueno, si es una legión, algunos autores dicen que una legión tenía 6,000 soldados y 700 hombres de caballería. Dice legión, pero no dice la cantidad. Algunos dicen que es para decir que eran muchos. Pero que cuando hablamos de legión, hablamos de un ejército invasor, de un ejército que viene a traer crueldad, destrucción, que viene a traer terror y muerte. Y eso es lo que ellos estaban haciendo de parte de Satanás. Y esto nos muestra el poder de Satanás y sus huestes malignas. Pero miren lo que dice el versículo 10. Y él le rogó a Jesús una y otra vez. Otro texto dice que él le rogó mucho que no los enviase fuera de aquella región. A ellos les gustaba esa región. Sepulcro, esqueleto, abandono, desorden, muerte, destrucción. Ese era su ambiente. Eso es lo que ellos crean. Eso es lo que ellos traen a nuestras vidas.
Y en el versículo 11 nos dice que había un hato de cerdos paciendo. Y le rogaron, óiganme bien, le rogaron al Señor. Todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. ¿Por qué querían entrar a los cerdos? Quizás querían que los dueños de esos cerdos se enojaran contra el Señor Jesús por destruir su propiedad. O como vimos ahorita, para que no los enviara al gran abismo. Lo importante es esto. Ellos se dan cuenta que si no es con la autorización del Señor, ellos no pueden hacer nada. Y alabado sea el Señor por eso. No pueden hacer absolutamente nada porque Cristo reina. Y dice el texto, mírenlo ahí en el versículo 13. De inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Miren los verbos que hay ahí, hermanos. Les dio permiso, salieron, entraron en los cerdos, se precipitaron al mar y en el mar se ahogaron. Esos espíritus demoníacos habían salido de ese hombre. Aquí vemos el poder y la autoridad de Jesucristo sobre el diablo y sus huestes. Apréndete algo. Satanás no tiene la autoridad final. Él tiene la autoridad que Dios le permite que tenga. Y esa es una autoridad temporal. Porque allí estaba el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. O sea, allí estaba el Todopoderoso y tuvieron que pedirle permiso a Él hasta para entrar en los cerdos. Así como Satanás tuvo que pedir permiso al Señor para afligir a Job. Ellos sabían que Cristo había venido para destruir las obras del maligno. Ellos sabían que el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera. Ellos sabían que el príncipe de este mundo había sido juzgado y que el Dios de paz iba a aplastar muy pronto a Satanás bajo sus pies. Ellos sabían que había llegado uno que era mucho más fuerte y mucho más poderoso que el maligno. Y que lo que los hombres no habían podido hacer para ayudar a ese endemoniado, que tuvieron que encadenarlo, Cristo lo hizo solamente diciendo su palabra. Él les dio permiso, salieron, entraron y se precipitaron en el mar. Consuelo para nosotros. En un mundo lleno de aflicciones, de problemas, de engaños. Un mundo en el cual nosotros somos débiles. Y sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, acechando de manera sutil, tratando de hacernos caer. Sabemos que Cristo ya triunfó sobre Satanás. Ya Cristo triunfó en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Y sabemos que resucitó y ascendió a los cielos. Y está sentado a la diestra de Dios. Y está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Porque ya Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Satanás no puede tocarnos. Cristo reina, mis hermanos, óiganme bien, no importa lo que tú estés pasando, no importa las luchas espirituales que tú tienes, mira cómo Cristo liberó a ese hombre en esa condición. Gloria a Dios que nosotros tenemos a Jesús que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, como dice. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por los siglos. Amén. Ya Cristo triunfó y Él triunfará por completo cuando venga y Satanás y sus ángeles sean condenados eternamente. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La condición desesperada de ese hombre que estaba poseído por demonios. Lo segundo que hemos visto, el poder liberador de Jesucristo. En tercer lugar, yo quiero que veamos la reacción de las personas que estaban alrededor. Ese hato de 2000 cerdos tenía un grupo de hombres que lo cuidaban. Dice el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad. Imagínense lo que debe haber sido para ellos, ver a este hombre endemoniado hablando con el Señor y ver cómo el Señor, si lo oyeron, estaban cerca, da la orden de que salgan esos espíritus endemoniados, entren a los cerdos y se precipitan al mar. Ellos se asustaron. Y si estaban lejos y ven los cerdos corriendo para el mar, ellos iban donde los dueños a decirle, mira, yo no tuve la culpa. Ellos se despeñaron ahí. Yo estaba hablando con ese señor y él le dijo algo al endemoniado y los cerdos se volvieron locos y salieron corriendo para el mar. A tirarse allí. Ellos dieron aviso en la ciudad y los campos. Y dice, y salieron a ver aquello que había sucedido.
Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Viene la gente a ver corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los cerdos se despeñaron, 2000. Eso es una cosa increíble. Yo me imagino ese mar lleno de cerdos flotando ahí, muertos, ahogados. Eso debe haber sido impresionante. Y vienen a Jesús, las personas del pueblo, vienen, me imagino, corriendo, los dueños de los cerdos también. Y ven al hombre que había estado endemoniado. Yo me imagino que cuando llegan dirán, ven acá, pero yo conozco a ese hombre. Ese vivía en el pueblo. A mí se me parece al que vivía en los sepulcros, que nosotros a veces oíamos los gritos, que ni nos atrevíamos a pasar por ahí, porque ese hombre era sumamente violento y feroz. Pero ese hombre vivía gritando en agonía. Pero vamos a verlo bien, vamos a estar seguros a ver si era él. Oh, pero él está ahí, eso es él. Pero ahora está, miren lo que dice el texto. Sentado, no anda vagando de un lugar a otro, no anda corriendo colina arriba, colina abajo, gritando. Y Lucas nos dice que estaba sentado a los pies del Señor. A los pies del Señor. Vestido, ya no anda desnudo como anduvo por mucho tiempo. Y está en su sano juicio. Ese hombre tuvo mucho tiempo, no nos dice el texto qué tiempo estuvo así. Pero hay algo aquí. Una pregunta que yo les voy a hacer. ¿Qué tiempo le tomó al Señor restaurarlo? ¿Qué tiempo le cogió al Señor sanarlo? 1 año. Mira, yo te voy a dar una terapia. Tú vas a tener 7 citas conmigo y vamos echando los demonios poco a poco. Él le dijo eso. 2 años, 3 años, 10 años. No, el Señor lo restauró inmediatamente. Ese hombre tuvo un encuentro con Jesucristo y fue transformado. Cristo lo cambió todo. Los demonios fueron echados fuera. Y la mente de ese hombre fue sometida al control de Cristo. Por eso estaba en un sano juicio. En un sano juicio por eso. Porque el encuentro con Cristo fue liberador. El encuentro con Cristo fue transformador. Cristo le dio estabilidad mental. Y ese es el contraste entre el reino de Satanás y el reinado de Jesús. Antes, gritando, viviendo en los sepulcros, desnudo, violento, feroz, rompiendo las cadenas. Y ahora sentado, vestido y en su sano juicio. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Qué poderoso es Jesús. Dice un autor lo siguiente. El loco salvaje y desnudo se había convertido en un ciudadano sano y sensato. Oiga bien, el loco salvaje y desnudo se había convertido en un ciudadano sano y sensato. Ese hombre había sido sanado. Ese hombre estaba en paz, en comunión con Dios, hablando normalmente con las demás personas. Y esa transformación es imposible conseguir por medios humanos, porque solamente Dios puede transformarnos de esa manera. Pero quizás hoy tú puedes decir que tú te sientes como ese hombre en esa agonía física, mental y espiritual. Quizás tú puedes decir que, mira Eduardo, que yo he caído tan bajo en mi pecado que yo no puedo ser restaurado. Yo me he herido tanto en el sentido espiritual que yo estoy lleno de heridas, yo estoy sangrando continuamente. Yo he herido también a las personas a mi alrededor. Yo he herido a muchos con mi deshonestidad, con mi infidelidad, con el homosexualismo. Y en mi corazón, aunque la gente me ve contento o contenta, yo grito día y noche, porque yo no tengo paz. Muchos gritan porque no tienen dominio propio en la comida, en la bebida, en su vida sexual. Muchos porque están luchando con la ira, con la amargura. O porque ven que su matrimonio se está hundiendo. O porque han sido grandemente rechazados y maltratados. Y muchos otros porque han alcanzado grandes logros, pero aún la vida no han encontrado el significado, el sentido de la vida. Y has hecho tanto mal y te has rebelado tanto contra Dios y tú dices, mira, yo no puedo ser sanado. Mira a ese hombre. No, que tú no me entiendes, Eduardo, que yo he buscado ayuda, terapeutas, amigos, familiares. Nadie me ha podido ayudar a cambiar. Yo lo sé, porque tú no has ido a los pies de Jesucristo. Solo Cristo te puede cambiar, solo Cristo puede hacer ese milagro. Tú puedes experimentar hoy el poder sanador de Jesús si vas a tus pies en arrepentimiento de tus pecados y confesando a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida.
las personas del pueblo fueron a ver lo que había sucedido, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la reacción de ellos cuando vieron y oyeron lo que había pasado? Imagínense que ese acto de cerdo era de una persona o de 20 personas, yo no sé. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¡Wow! ¡Qué bien! El endemoniado está sentado, vestido y en su sano juicio. Mira, no importa que se hayan perdido todos esos cerdos, no importa que yo haya quebrado. ¡Qué bueno ha llegado la liberación! Mira a Cristo aquí, mira a nuestro Redentor. Quédate con nosotros porque tú eres el autor de la vida. ¿Eso fue lo que le dijeron? No. Dice que tuvieron miedo al final del versículo 15 y en el versículo 17 comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ellos estaban resentidos. En vez de postrarse a los pies del Señor, ellos se endurecieron más. Pues un pobre desgraciado que recuperó su salud, pero yo perdí a mi cerdo, ahora ya yo perdí toda mi tranquilidad, toda mi paz. Yo no quiero saber de Jesús, mira lo que me ha hecho. Él vino aquí y alteró la rutina de vida. Y yo que tenía esos cerditos y esa era mi alcancía y con eso era que yo iba a vivir para el futuro. Y ahora mira lo que me ha traído este hombre. Me ha perturbado. Tú oyes eso y dices, oye, pero qué bárbaro. Pero quizás es la situación tuya y mía en este día. Tú has visto muchas personas a tu alrededor sanos, en su sano juicio, vestidos, sentados a los pies del Señor. Y tú sabes que fue la obra de Jesucristo. Y tú sabes que el Señor es la fuente de agua viva que puede calmar tu sed. Y tú sabes que el Señor es el pan de vida que puede calmar tu hambre. Y tú vienes y lees la palabra y oyes la palabra predicada y te gusta. Pero tú quieres seguir con tus cerdos. Tú no quieres que te compliquen la vida porque sabes las implicaciones de seguir a Cristo y las implicaciones que tiene el Evangelio para tu vida y para tu conducta. Y esas demandas son desagradables, inquietantes, perturbadoras para ti. ¿O tú no has visto en este texto el poder de Jesucristo, la majestad y la gloria de Él? ¿Eso sucedió así como lo dice ahí? Pero tú le dices al Señor, oye, mira, yo no quiero que tú me compliques mi vida. Sí, no, a mí no, al Señor. Yo no quiero que tú me compliques mi vida. Déjame tranquilo. Yo sé que es verdad, pero yo no quiero perder mi comodidad. No me perturbes, no me inquietes. Déjame como yo estoy. Pero el Señor te dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor dejó su comodidad y la adoración que tenía en los cielos para venir a morir por nosotros. Y tú no puedes dejar tus cerdos y tus comodidades. Dice un autor que el egoísmo humano, que es parte del egoísmo humano, no querer que otros alteren nuestra comodidad, pero es una obra del Espíritu Santo, estar dispuesto a sufrir molestia para que otros estén mejor. Humanamente yo no quiero cambio. Humanamente yo quiero que me dejen como yo estoy, pero yo sé que así voy camino a una condenación eterna. Pero quizás tu problema no es ese y tú le dices al Señor, Jesús, déjame tranquilo, vete de mis contornos, vete. Yo no quiero perder mis posiciones, mis posesiones, mi posición social, mi reconocimiento. Pero te digo algo, si tú no vienes a Cristo, de todas maneras tú vas a perder tus posesiones y tus reconocimientos. Y aquí tenemos la parábola del rico, que sus graneros, que su producción había subido mucho, hizo nuevos graneros, le hizo los graneros más grandes y dice a su alma, alma mía, bebe, regocíjate en esta noche. Y Dios le dice desde el cielo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De todas maneras tú lo vas a perder, pero te vas a ganar la condenación eterna. Jesús, vete, déjame tranquilo, déjame en mi comodidad, vete, déjame tranquilo, déjame con mis posesiones, déjame con mi reconocimiento social. Jesús, vete, puede decir otro. Yo tengo temor de experimentar la oposición de mis seres queridos, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares. Yo no quiero que ellos me rechacen, que ellos me maltraten. Pero mira lo que dice la Escritura, el que ama padre o madre,
más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cristo quiere darte vida a ti hoy. Cristo, vete de aquí. Yo estoy muy contento con mi religión. No me compliques con esas cosas que tú dices. No me compliques la vida. Mira, mi religión yo la tengo, es lo que han creído mis padres a través de todos estos años. No me hables de pecado, no me hables de demonios, no me hables de condenación, no me hables de sangre, de herida, de sufrimiento, de necesidades, de las miserias de esta vida, de mis propias miserias, no me hables de eso. Mi religión me dice que todos somos buenos y al final vamos para el cielo. Pero la Escritura me dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. A una se desviaron, se hicieron inútiles. No hay bueno ni siquiera uno. Y me dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No, déjame con mi religión, que todas las religiones llevan a Dios. Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú le vas a decir al Señor en este día? No, Señor, déjame, que yo estoy cómodo con los cerdos así, con las cosas que yo tengo. Tú estás como ese hombre endemoniado, no en un estado tan crítico, porque tú eres un ciudadano decente, tú eres un buen padre, una buena madre, pero si tú no estás con Cristo, estás contra Él. Tú estás siguiendo la corriente del príncipe de este mundo. Y Cristo te dice en su palabra, esa es tu condición. Pero yo tengo, como decía el título del mensaje, el poder liberador, las buenas nuevas de salvación. Cuando estábamos en esa condición y los que están, dice la Escritura, Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero, ese pero es maravilloso, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos ha conocido en nuestro peor momento y entregó su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y sea liberado del dominio del maligno, como estuvimos todos nosotros en una época. Dice el autor, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, declarados justos, por Él seremos salvos de la ira de Dios que vendrá. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados por su vida. ¿Qué tú le vas a decir al Señor? Señor, vete. Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Óyeme bien, algún día, aunque tú no lo quieras, tú vas a confesar que Jesús es el Señor. Y te vas a postrar a los pies del Señor. E irás camino a una condenación eterna, pero tendrás que darle la gloria y la honra a Jesucristo. En último lugar, hemos visto la condición desesperada de ese hombre. Lo segundo, el poder liberador de Jesús. En tercer lugar, la reacción de aquellos que vieron el milagro, miedo e incredulidad. Señor, vete de los contornos. Y en cuarto lugar, la petición del hombre que fue sanado. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Le rogaba que lo dejase estar con él. Él tenía una deuda tan grande, el Señor le había librado de algo tan grande, de los demonios, de la condenación eterna, lo había perdonado. Y él estaba dispuesto a irse con el Señor, a servirle, a seguirle. Sin embargo, el Señor tenía otro trabajo para él. Mira lo que dice el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuenta.
Cuéntale tu condición, lo miserable, tus angustias, tus sufrimientos, tus gritos, tus dolores, tus frustraciones. El saber que ibas camino a una condenación eterna, el saber que no podías hacer nada para ser librado de tus pecados. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntale cómo tú gritabas noche y día, cómo te cortabas con esas piedras y cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Cuéntaselo a los tuyos, ve a tu casa, empieza allí tu actividad misionera, predícale a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares. Ve donde tus amigos, compañeros de trabajo y diles que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Dile lo que tú viviste, dile cuál era tu condición y lo que Cristo ha hecho por ti. Y después sé testigo, como el Señor le dice a los discípulos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dile cuál era tu condición, pero dile que el reino de los cielos se ha acercado y que ya ha venido el Redentor y que Jesús está aquí. Dile eso. Que cuando tú no podías hacer nada para cumplir la ley, la justicia que procede de Dios vino en Jesucristo y se obtiene por la fe en Él. Conócelo para que tú experimentes el poder de su resurrección para salvación y salgas de la vida que tú tienes y tengas el poder para vivir una vida santa para la gloria de Dios. ¿Qué hizo este hombre? Él se fue. Y dice el versículo 20, y con esto concluimos. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en las 10 ciudades que habían alrededor, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Qué tú vas a hacer con Cristo hoy? ¿Qué tú vas a hacer en tu situación y en tu condición? Eso es algo que solamente tú y el Señor saben. Ahora, si tú no tienes a Cristo, tú no puedes seguir así. No puedes seguir así. Porque quizás no te veas tan crítico como ese hombre, endemoniado, pero vas camino a una condenación eterna. Pero en Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. En Cristo y nadie más. En Cristo y solo Cristo. No hay otro igual. Él está en los cielos, con su gloria y su majestad. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla se doblará. Quiere el Señor que ese día tu rodilla se doble de gozo y alegría por haber recibido al Señor en tu vida, por el gozo de que tus pecados fueron perdonados, por el gozo de estar con Cristo para toda la eternidad, y no por la tristeza y el pánico de la condenación eterna que vendrá a tu vida, porque vas a ser arrojado al fuego eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Cristo tiene un poder liberador, y eso es lo que hemos visto en esta mañana. Démosle gloria al Señor.